Señores, como veíamos ahorita, el Ejecutivo sometió, eso es normal, eso es lo que se hace siempre, el presupuesto complementario, sometió la adenda para los reajustes al proyecto del presupuesto. La reforma contempla del 2025 un aumento, un 25% de aumento en el salario. No, pero este no es la adenda, este es para el proyecto de presupuesto del 2025. Que se remitió el 27 de septiembre. Bueno, 1.484.000.000, están el 25% para el salario de los médicos, se van a incorporar de acuerdo, un acuerdo que hubo con los médicos y el Ministerio de Salud. También hay un incremento de 3.000 millones para la construcción de viviendas. Ese es un fondo que se va a hacer transferir al Ministerio de la Presidencia y del Ministerio a Fonvivienda. Pero no varían los resultados, son inclusiones compensadas con reducciones de gastos redundantes y reprogramaciones de allí para acá y de aquí para allá. Bien, ustedes saben que ese presupuesto, si estamos hablando yo pensé que era el presupuesto actual, que sí había, eso pasó. El presupuesto tenía contemplado aquellos ingresos que se iban a generar de la reforma fiscal, 122.000 millones aquellos, ¿verdad? La recapitalización del Banco Central, 20.000 policías, aquí una cosa para allá, solidaridad, el paquete que había. Pero eso ya no va, bueno, ya se sometió. Miren, los temas de la reforma siguen pendientes. Ahí hay propuestas, dice, Magín hizo un artículo diciendo que la reforma para el gasto de infraestructura. Yo tengo mis cosas con mi amigo Magín, mi pana, porque cuando el endeudamiento decía, no, porque este gobierno, el endeudamiento, 6.000 millones anuales, bueno, 25, 30.000 millones netos tomados prestados, cuando tú tienes una inversión de 2.3, 4% del Producto Interno Bruto en capital, obviamente, entonces no me digas que que los gastos subieron, pero si tú no los corriges, si tú no tomas control, van a seguir subiendo. Y si sigues cogiendo prestado, el incremento de la proporción de pago de intereses de esa deuda, que el stock va creciendo, va a seguir creciendo, pues tú sigues cogiendo prestado todos los días. Entonces, como que a veces se me cantan y se me lloran. Y es de lo que ha salido raudos a criticar la propuesta, que la criticamos todos, no es que fue ni yo, ni Andy, ni a Magín, todos, unos más, pero recuérdense que Magín fue de los primeros, salió promoviendo, y la verdad es que hay que hacerla. Ahora, ¿qué reforma? Hay una opinión, ya veíamos la de Barnista, la gente del CRES, Andy ha hecho sus propuestas, Jaime Aristi, todas las personas que opinan, sobre todo el doctor Siriaco de la UAS, el monotributo y ese tipo de cosas. Pero la verdad es que esa reforma que se hizo, gracias a Dios que no se aprobó, que el presidente tuvo la sapiencia y la prudencia de retirarla, porque iba a ser meter los dos pies en un zapato, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Eso no iba a ayudar en absolutamente nada, lo contrario. Miren, hay un economista de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, que dice que el no hacer la reforma podría frenar el ritmo de crecimiento que ya se ve así. Si no se hacen, se pondría en riesgo que el país pierda la dinámica de crecimiento. Pero el problema no está en que hay que hacer una reforma, sino en qué reforma hacer. Hay que hacer una reforma, como decía don Julio Brache, que no afecte el empleo, que no afecte la inversión, que no afecte el crecimiento económico y que no afecte las exportaciones. Todo lo contrario, que fomente esas cuatro variables. Entonces, el país va a crecer menos en el 2025, 3.4 y 4.9 en este año. Dice que el Banco Central tiene un dilema, y es que por cada 2 pesos en el tipo de cambio va a tener que sacrificar 1% en el crecimiento de la economía. Ese es un tema cuestionado también, porque esas devaluaciones tienen un impacto en la inflación, en el subsidio eléctrico, en el subsidio de los combustibles. Entonces no es tan blanco y negro. Obviamente los sectores exportadores se benefician de una tasa de cambio más elevada.
pero los que consumimos productos importados nos perjudicamos. Pero al final del día dice que mantener una tasa de interés tan alta para mantener el tipo de cambio es una situación adversa internacional que termina saliendo más cara de lo previsto. Ya hemos vivido esos temas, son difíciles de discutir, pero esta es una opinión. Fíjense cómo sigue habiendo opiniones. Pero en contexto general, el tema está aquí, y este es un especialista en asuntos de presupuesto y de deuda. Dice, gobierno está atrapado en la trampa de la deuda. Como le decía sobre Magín, dice, entre el 1 de enero y el 8 de noviembre, entonces lo que va de año, prácticamente hemos tomado préstamos internos y externos por 288 mil millones de pesos, unos 4.796 millones de dólares. De los cuales, de esos 288 mil millones, 185 mil fueron para cubrir el servicio de la deuda. El 64% de esos préstamos que cogimos fueron a deuda. Servicio de la deuda. Servicio significa intereses y amortización. Fíjese, el 64%, 185 mil millones. Y sigue diciendo, se destinó 45 mil millones, el 15.8 de esos recursos, para cubrir los gastos corrientes primarios sin pago de intereses. Los primarios no tienen los intereses, si los sumimos sube más. Pero fíjense ustedes cómo de ese monto fundamentalmente se fue a gasto corriente. ¿Cuánto se fue a gasto de capital? 6.7 millones, perdón, 6.7%, 19 mil milloncitos. Cañada, carretera, puentes, hospitales, túneles, gasto de capital que generan empleo, que multiplican el crecimiento. Entonces, ese es el problema. A los intereses de la deuda, sin incluir el Banco Central, se utilizó, para el pago de los intereses se utilizó el 40% de los recursos que tomamos de préstamo. Ahorita vimos el servicio, 63%, sentido, pero nada más de pago de intereses se utilizó el 40%. Entonces eso es insostenible, pero seguimos tomando prestado, no cerramos el déficit, no corregimos el gasto. Lo que paramos haciendo es pantomima. Y el gobierno recibió 1.032.000 millones, el 84% de que es lo que estaba supuesto a recaudar. Entonces, cuando uno ve ese tipo de cosas, es que uno alerta y dice, es verdad, necesitamos hacer la reforma, pero necesitamos también tomar medidas que corrijan la parte que tiene que ver con el gasto. Miren, el préstamo del Banco Agrícola disminuyeron 15.94 de enero a septiembre de este año. Hasta los préstamos al Banco Agrícola, que es la producción de alimentos, lo que más necesitan, y que no llega a todo porque la informalidad en ese sector agrícola es altísima. Pero el amigo Fernando Durán hace lo que puede. El Banco Agrícola formalizó un total de 21 mil millones de pesos en préstamo a favor de 16 mil productores, 4 mil millones menos que el año pasado, cuando debió haber sido, ¿qué? 4 mil millones más que el año pasado. 16.400 productores en este año y el año pasado fueron 20.385 productores. Cuando en este año si el año pasado fueron 20.000, este año debieron haber sido 25.000 productores. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver, qué es lo que está pasando. No podemos seguir endeudarnos. Y entonces el Banco Central, la política de flexibilidad y financiamiento y que la conducción, pero el Banco Agrícola debió haberse, en lugar de bajar 15%, debió haber subido la financiación al sector agrícola en 15%. La banca comercial prestó y aumentó y la disponibilidad de crédito y el Banco Central dio esas facilidades. Entonces, fíjense ustedes cómo no nos podemos andar por las ramas. Tenemos que irnos, no agarrar el rábano por las hojas, agarrarlo por donde es. Maquillaje, cosmético, bulto, allante y movimiento, eso es de corto plazo. En el largo y mediano plazo, lo que da resultados son las cosas concretas.
Vamos a una pausa, que estamos en Economía y Mercado.